Bueno, estudiantes, eh, esto es el quinto video referente al tema de respiración celular. Desde la presentación del mismo, compartir la pantalla y vamos a ver, primeramente vamos a hacer un repaso de los conceptos anteriores. Este es la mitocondria. Tenemos la glucosa. Tenemos el proceso de glucólisis, se divide en dos moléculas de piruvato que toman dos caminos. La fermentación, por ejemplo, el arratonamiento o el dolor muscular, eso es fermentación. Eso es porque la célula carece de oxígeno. Y el otro camino que viene es el del piruvato junto con el acetilcoenzima A y el oxígeno van a entrar en el ciclo de Krebs. ¿Qué va a producir este ciclo? Moléculas de ATP y el NADPH. Aquí es donde se va a necesitar el agua en la matriz mitocondrial. De que esta es la matriz mitocondrial. Recordemos que el ciclo de Krebs se va a dar en la matriz mitocondrial. Y ahora viene el otro proceso denominado, en la unidad didáctica se le denomina cadena respiratoria o fotofosforilación. La palabra fotofosforilación principalmente fosforilación oxidativa, fotofosforilación es el proceso de la fotosíntesis. La fosforilación oxidativa es de la respiración celular y eso es la incorporación de moléculas de fosfato. Tal es este caso de moléculas de fosfato y la formación de ATP y la reincorporación de moléculas de fosfato a la matriz mitocondrial para que se vuelva a dar el ciclo. Todo esto es un ciclo. La palabra gradiente significa cantidad. ¿Qué cantidad? En este caso de concentración. ¿De qué átomos? De hidrógeno. Si ven aquí afuera, hay una cantidad muy grande de hidrógenos que van a ser necesarios para otras reacciones bioquímicas en otros elementos, pero debe de ser necesaria esa cantidad, ese gradiente de moléculas de hidrógeno. Dentro de la matriz mitocondrial, primero tenemos las moléculas de NADH, ya que se sueltan y estos hidrógenos pasan por este complejo de proteínas. Aquí tenemos esta estructura que es una membrana fosfolipídica en la mitocondria, similar a la célula, a la membrana plasmática. Por eso recordemos el proceso de la endosimbiosis, que estas moléculas, tanto la mitocondria como el cloroplasto, eran organismos vivientes independientes de las células. Estas proteínas sirven única y exclusivamente para que pasen moléculas de hidrógeno afuera de la matriz mitocondrial. Estos
Estas membranas son las crestas mitocondriales. Esta membrana que se ve muy parecida a la fosfolipídica son muy parecidos a las crestas mitocondriales. Bien, aquí se da la formación del agua. Aquí este proceso no es la ruptura como se da en la fotosíntesis. Está aquí más bien dentro de la matriz mitocondrial se da la formación del agua. Y se siguen liberando átomos de hidrógeno. En cada proteína se siguen liberando átomos de hidrógeno que pasan de un lado de menor concentración de átomos de hidrógeno a un lado donde hay mayor concentración de hidrógeno. A esa cantidad se le denomina gradiente de concentración. Gradiente de concentración. Ahora vamos a ver los diferentes conceptos. Primero, la unidad didáctica habla de que en la última etapa de la respiración celular se producen las crestas mitocondriales a través de distintos pasos. Las moléculas que aceptaron los átomos de hidrógeno durante estas etapas anteriores, los liberan, ojo, átomos de hidrógeno, ¿verdad? A eso es a lo que estamos hablando de este gradiente de concentración. Y estos reaccionan con el oxígeno molecular, produciendo más ATP y agua. Importante eso, producen ATP y agua. Vamos a brincarnos esta parte porque dice, primero, el Na y el FAT2, el NADPH y el FADPH2, ahí le faltó el P, entran en una cadena de transporte de electrones. Esta cadena de transporte de electrones es esta misma cadena de proteínas para transportar estos electrones de hidrógeno afuera de la cresta mitocondrial. Ahora, bueno, fuera del tilacoide, no, aquí está mal redactado, no es tilacoide, sino de la cresta mitocondrial. Esto establece un gradiente de protones a lo largo de la membrana no tilacoidal, sino mitocondrial. Este gradiente de protones es justamente este proceso que tenemos aquí. Es un gradiente, una cantidad de concentración de protones de hidrógeno. Y ojo, está pasando de una parte donde va a haber menos hidrógeno a una parte donde va a haber más hidrógeno. Y este gasto tiene que darse. Es un proceso bioquímico necesario para nosotros, para la producción de energía. En este gasto de formación y descomposición de átomos de hidrógeno se va a dar la mayor cantidad de moléculas de energía. Dice, estos protones entonces fluyen de vuelta hacia, eh, volvemos a decir que está mal redactado, el tilacoide no, sino hacia la matriz mitocondrial. Y ojo, por difusión facilitada. ¿Qué es este proceso? La difusión facilitada se nos da, bueno, primeramente tenemos dos tipos de transporte siempre que vamos a pasar por una membrana. Vamos a ir, ojo, en el transporte activo las moléculas que se mueven desde una baja concentración necesitan ATP. El transporte activo, las moléculas que se mueven desde una baja a alta concentración. Si nosotros estamos viendo en el anterior, estamos viendo que estas moléculas, estos protones, estos átomos de hidrógeno se van a mover de una baja a una alta concentración. Esto es un transporte activo de protones.
transporte activo de protones. Y gracias a esto tenemos lo que se denomina, que se dice transporte pasivo. ¿Por qué? Porque las moléculas que se mueven de una alta a baja concentración no necesitan energía. Se van a mover de una alta a baja concentración. Y ojo lo que dice aquí. Estos protones entonces fluyen de vuelta hacia los, corrijo aquí, no es tilacoide, es de vuelta, ojo, de vuelta hacia la mitocondria, hacia la matriz por difusión facilitada. ¿Qué es este proceso? Bueno, si nosotros vemos el transporte pasivo, el transporte pasivo se va a mover de moléculas de un mayor gradiente, de una mayor concentración de moléculas de hidrógeno a una menor molécula de hidrógeno. ¿Y qué pasa aquí? Por difusión facilitada, que es que simplemente la proteína se abre para que pase la molécula. En ese caso va a ser la molécula de hidrógeno. ¿Por qué sucede todo esto? Ya eso, ya los científicos lo han dicho. Tiene que suceder para que se forme la mayor cantidad de moléculas de ATP. Esto continúa en estudio porque cualquiera diría, ¿por qué de una vez no pasa de aquí a aquí y se forma la molécula de ATP? ¿Por qué tienen que tomar este camino de salir, de estar dentro? Primero se va a ver este transporte activo, porque va del menor al mayor cantidad, mayor gradiente, del menor gradiente al mayor gradiente, y después por difusión facilitada, o sea, transporte pasivo que va a ir de mayor gradiente a menor gradiente, pero este proceso es necesario para la formación de cantidades enormes de moléculas de ATP. ¿Por qué se da? Eso continúa en el estudio. Cualquiera dirá, por lógica, por un gasto menor de energía, se va a ir de una vez dentro de la matriz mitocondrial formándose las moléculas de ATP, pero se da por el caso más difícil. Primero, por el transporte activo, pasar de un menor gradiente a un mayor gradiente. Recordemos gradiente, la palabra gradiente, cantidad. Y después, por transporte pasivo y difusión facilitada, este proceso, lo que pasa es que es necesario para que el ATP sintasa, que es una enzima, forme moléculas de ATP. Es un proceso total y absolutamente necesario para que se formen las moléculas de ATP. Ahí tenemos lo que es el concepto de transporte activo y transporte pasivo e inmediatamente difusión facilitada. Otro concepto importante es que tiene que ir a favor de gradiente. ¿Qué es a favor de gradiente? Vean ustedes, de una mayor cantidad a una menor cantidad. E ir en contra de gradiente va a ir de una menor cantidad a una mayor cantidad. Y en contra de gradiente, primero este paso se va a ir dando en contra de gradiente. En este paso aquí va a ir en contra de gradiente, donde se gasta energía. Vean aquí, se va a gastar energía. ¿Para qué? Para que se liberen átomos de hidrógeno y puedan salir en contra de gradiente y aquí a favor de gradiente, porque aquí se va a producir energía. Esa es otra manera de explicarlo, que lo explican mucho en los libros o en las teorías de biología. En contra y a favor de gradiente de concentración. Y tenemos, bueno, obviamente el
Los dos señores que pasan aquí es el NADH y el FAT, y ya vimos que va a ir en contra de gradiente, o sea, en un transporte activo de menos concentración, de menos gradiente a mayor gradiente aquí. Y por difusión facilitada, o sea, a favor de gradiente, se va a entrar estos otro poco de átomos de hidrógeno. ¿Para qué? Para la formación de agua necesaria para las reacciones bioquímicas y la formación de ATP. Esto es la fosforilación oxidativa o la cadena respiratoria. Específicamente la cadena respiratoria es este conjunto de proteínas que van a favor y en contra de gradientes. Entonces, volvemos al... Esta es la cadena respiratoria. Cuando la unidad didáctica nos habla de cadena respiratoria, todo el proceso, todo el proceso bioquímico se llama fosforilación oxidativa, porque algunos libros de biología, como tal es el caso de la unidad didáctica, nos hablan solamente de lo que hace este proceso de cadena respiratoria, que es pasar de ir de menos gradiente a mayor gradiente, o sea, ir en contra de gradiente de concentración para la producción de moléculas de hidrógeno para que después se formen la energía. Ya ese proceso, como les conté, se tiene que dar tal y cual. ¿Por qué? Está en estudio científico, pero tal y cual se tiene que ir porque estoy muy seguro que muchos de ustedes, estudiantes, van a decir, pero ¿por qué de una vez dentro de la matriz mitocondrial no se sueltan los electrones o los átomos de hidrógeno y se forma de una vez el, el ATP como tal? Lo que pasa es que si esos átomos de hidrógeno no entran a favor de gradiente, el ATP sintasa, o sea, la enzima que produce el ATP, no va a actuar de esa forma. Por eso es que ese proceso se tiene que dar tal y cual se los he mencionado. Y recordemos, el de la cadena respiratoria son solamente las proteínas, que así se le denomina cadena respiratoria, que van a ir en contra de gradiente y después a favor de gradiente para que el ATP sintasa pueda producir el ATP necesario que debe de ser producido. Y todos estos son el resumen de lo que he hablado. Vean aquí la cadena de transportadora de electrones. Eso está en inglés, me disculpan. Se tiene que ir de menor gradiente a mayor gradiente y después viceversa, de mayor gradiente a menor gradiente para la formación del ATP. Y también el soltar moléculas de fósforo orgánico, que es importante. Ok, este es el resumen de cómo se llama el FAT para que veamos que nosotros es preferible ya conocerlo como sus siglas, porque se llama el dinucleótido de flavina y adenina y el NADPH2 dinucleótido de nicotinamida y adenina. Lejos nombres, pero así es el resumen de eso. Y por último tenemos ya el resumen de lo que va a ser específicamente la formación de moléculas de ATP en toda la respiración celular. Si nosotros vemos en la glucólisis, se forman de 2 a 6 moléculas de ATP, de 2 a 6. Dos moléculas formadas de las mismas dos moléculas de ATP
y 2 moléculas de NADH se forman 6 moléculas de ATP. Después, en la formación del ácido pirúvico se van a formar 6 moléculas de ATP. Y en el ciclo de Krebs, y principalmente en esa cadena transportadora de electrones, porque el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones tienen esa compatibilidad, ¿verdad? Se dan en un proceso simultáneo al otro. Y ahí se van a formar 2, 18 y 4 moléculas de ATP. En total se forman por cada molécula de glucosa 38 moléculas de ATP necesarias para la energía biológica. Cuando recordar, la glucólisis tiene dos caminos: uno, la fermentación sin oxígeno, y es donde se da el arrotonamiento o la formación de alcohol etílico en nuestras células, y el otro, ya lo necesariamente la respiración celular, con la oxidación del piruvato y el acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs y después a la cadena respiratoria para la formación de moléculas de ATP. Es muy necesario esa formación. A este ciclo también se le denomina ciclo del ácido cítrico, porque su primer elemento formado es el ácido cítrico, como el del limón. ¿Por qué sucede eso? Ya también eso está en estudios científicos. Por ahí vi que hay, por ejemplo, estos dos procesos, anabolismo, nosotros vamos a tomar moléculas simples y vamos a formar por energía moléculas complejas. Y viceversa, catabolismo es moléculas complejas, una molécula compleja, y se van a formar moléculas simples, ¿verdad? Si nosotros vemos y lo comparamos, fotosíntesis y respiración celular, fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar moléculas de dióxido de carbono, moléculas de agua y energía, y vamos a formar la glucosa, que es una molécula compleja de 6 carbonos. Y la respiración celular, que es un proceso catabólico, vamos a agarrar la molécula de glucosa, un carbohidrato, que es una molécula compleja, y vamos a formar dióxido de carbono, agua y energía. Entonces, para que lo tomen en cuenta, la fotosíntesis es un proceso anabólico y la respiración celular es un proceso catabólico. Volvemos a la unidad didáctica. Y lo que dice el resumen de la respiración celular: la mayoría de los pasos de la vida celular se toma lugar en la mitocondria, ya eso lo vimos. El oxígeno y glucosa ambos son reactivos en el proceso de respiración celular. ¿Qué son los reactivos? Ok, vamos otra vez. Los reactivos son estos de aquí. Estos de aquí. Estos son reactivos y estos son productos. Los reactivos es lo que reacciona. Y si vemos la unidad didáctica, dice que la glucosa y el oxígeno son reactivos de la respiración celular y que van a producir dióxido de carbono y agua. ¿Ok? Dice, el principal producto de la respiración celular es el ATP. Los productos de desperdicio incluyen dióxido de carbono y agua. Esto ya en la cadena transportadora de electrones o fosforilación oxidativa. Yo prefiero llamarlo fosforilación oxidativa. Aquí vemos las semejanzas y diferencias entre la fotosíntesis y la respiración celular. La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos
La respiración se realiza en la mitocondria. Eso está más fácil de entender. La fotosíntesis toma dióxido de carbono y y la respiración celular los elimina a la atmósfera. En la cadena, en el ciclo de Krebs, ahí se forma el dióxido de carbono. La fotosíntesis se realiza en presencia de luz. La respiración se realiza tanto en la luz como en la oscuridad. Eso no hay problema. La fotosíntesis produce alimentos, sustancias orgánicas. Y la respiración desintegra los alimentos, sustancias inorgánicas. Ojo con esto porque hace un rato vimos de procesos anabólicos y catabólicos. La fotosíntesis produce alimentos, esas moléculas complejas. Por eso es la fotosíntesis, es un proceso anabólico. Y la respiración celular, o que dice, la respiración desintegra los alimentos, desintegra. Recuerda que hablamos que desintegraba la glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico. Los desintegra, produce CO2, produce agua y produce energía, ¿tá? Pero desintegra estas moléculas complejas. Una unidad, ahora vamos a ir a las semejanzas. Los dos procesos se producen en organelas celulares. En la fotosíntesis se produce la síntesis de ATP y en la respiración celular también a nivel de sustrato y fosforilación oxidativa. Si solamente ustedes vienen en la unidad didáctica, cadena de respiratoria, perdón, la cadena respiratoria, y aquí en las semejanzas viene el proceso de fosforilación oxidativa, no van a entender. Entonces ya les expliqué con la diapositiva que la fosforilación es todo el proceso de formación de ATP. La cadena respiratoria o de transporte de electrones es este proceso muy importante que es pasar de menor gradiente a mayor gradiente y de mayor gradiente a menor gradiente. Todo eso para activar el ATP sintasa. O sea, una enzima que produce ATP, una proteína que produce ATP y que está dentro de la matriz. Si este gradiente que está aquí no estuviese, ¿verdad? Vamos a pasarlo más arriba, más para arriba. Si este gradiente que vemos aquí no se produce en esta cadena de respiratoria, o sea, pasar estos átomos de electrones hacia la matriz mitocondrial y volver a introducirlos por transporte pasivo mm, en contra de gradiente, perdón, a favor de gradiente, este ATP sintasa no se reactiva y no va a producir el ATP y el dióxido de carbono. No lo va a producir. Y entonces la respiración celular no se llevaría a cabo y nosotros no tendríamos energía para nada. Nuestros órganos vitales acabarían ahí. ¿Ok? Entonces, muy claros con el proceso de fosforilación oxidativa, es todo el proceso de formación de ATP. Y la cadena respiratoria que menciona la unidad es simplemente este proceso de aquí, del transporte de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal y de vuelta a la matriz mitocondrial por gradiente, por diferencia de gradientes. Solamente esta diferencia de gradientes es la cadena respiratoria y toda la formación de ATP es lo que se denomina fosforilación oxidativa, para que eso lo tenga pendiente.
Continuamos. Dice, en semejanzas se realizan en eucariotas, que la fotosíntesis no se lleva a cabo en animales, hongos y algunos protozoos. Los procariotas, la fotosíntesis, bueno, se lleva a cabo la fotosíntesis solo en algunas bacterias, procariotas. Ahora, la fotosíntesis es un proceso complementario de formación de alimento y O2. Y la respiración, esta necesita de alimento formado del oxígeno. Esas son las semejanzas y las diferencias entre la fotosíntesis y la respiración celular, que son procesos totalmente complementarios entre sí. Vea lo que dice, son procesos complementarios y procesos muy importantes para la vida de los organismos. Hay que entenderlos bien, hay que estudiarlos, hay que estarlos repasando para que ustedes logren entender y explicar bien lo que es el proceso de la fotosíntesis y la respiración celular. Y no solamente, como decíamos en séptimo, en sexto, séptimo, octavo, la fotosíntesis es la realización del alimento de las plantas y la respiración celular es la formación de la energía. Pero ¿cómo se da ese proceso? Ya debemos de estar en capacidad de decir y explicar bien cómo se da el proceso de fotosíntesis y respiración celular y sus etapas, y también conocer bien este proceso de fosforilación oxidativa, porque en muchos libros solamente les mencionan el nombre de cadena respiratoria y después les mencionan el nombre de fosforilación oxidativa, y entonces las personas o los estudiantes se confunden y dicen, bueno, ¿qué es o cómo se llama? ¿Cadena respiratoria o fosforilación oxidativa? Fosforilación es todo el proceso de formación de ATP. Sus 36, 38 moléculas de ATP es el proceso de fosforilación, porque se une, al decir fosforilación, es la formación de fósforo, fósforo inorgánico. Y el proceso de cadena respiratoria son este complejo, que aquí se ve sencillo, pero es muy complejo, conjunto de proteínas que son encargadas única y exclusivamente para crear esta diferencia de gradiente de concentración. Recuerden bien esta palabra, muchachos, gradientes. ¿Qué significa gradiente? Esa cantidad de concentración de átomos de hidrógeno, y que deben de ser llevadas hacia afuera y después de vueltas hacia adentro. Y ya expliqué el por qué. Porque si no hay esa diferencia, a favor de gradiente, pues simplemente el ATP sintasa, que es la encargada de realizar esta síntesis, no va a formar el ATP y nosotros no tendríamos energía. Este proceso de fosforilación oxidativa es un poco complejo, hay que entenderlo, hay que practicarlo para entenderlo, porque los conceptos del ciclo de Krebs son sencillos. El ciclo de Krebs es únicamente para la formación del FAD, NADH, el dióxido de carbono. ¿Para qué? Para entrar en la cadena transportadora de electrones o fosforilación oxidativa. Este, muchachos, es el proceso de la respiración celular, que se da en estas tres etapas: glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Que es, vea que fosforilación oxidativa y cadenas respiratorias parecen como si fueran sinónimos, pero son simplemente un conjunto de proteínas encargadas nada más de ese diferencial de gradiente de concentración.
Y en la cadena respiratoria, perdón, en la fosforilación oxidativa es donde ocurre la mayor cantidad de moléculas de ATP para nuestra energía. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos.